Por sus propias características, el cine tiene una tendencia a la espectacularidad, a lo grande, a lo descomunal. Las salas son grandes, tienen muchas butacas, la pantalla es descomunal y eso hace que mucha gente se confunda y piensa que eso es el cine, que solo eso es el cine, confundiéndolo así con los fuegos artificiales. Pero otra versión es posible, una versión de un cine pequeño, de pocos recursos, pero bien utilizados. Un cine exacto, casi que pudiéramos llamarlo un cine perfecto. Hola, mi nombre es Arturo Serrano y hoy vamos a hablar del cine según Robert Bresson. Robert Bresson nace en el año 1901 en Francia y muere en el mismo país en el año 1999. Desde muy joven le interesaron las artes, sobre todo la fotografía, un poco la pintura, pero las abandonó muy pronto. Tan pronto como conoció el cine, decidió que eso era lo que quería hacer. Empezó a hacer películas joven, hizo un cortometraje en el año 34, después hubo un periodo sin hacer ninguna películas y ahí empezó a hacer sus largometrajes, que son por los que son más conocidos. Tal vez su película más importante es la película del año 1950, El diario de un cura rural, o tal vez Pickpocket del año 1959, de la que hablaremos después un ratico. Y también está El dinero, L'Argent, una película del año 1983, que fue su último largometraje. Ahora bien, ¿qué concepción tiene Bresson del cine? ¿Qué es el cine para Bresson? Bresson propone un cine ascético, un cine de pocos recursos. Considera que un verdadero artista no necesita muchos recursos. Es más, en contra de esa concepción que hay hoy en día de que el cine es esa cosa que tiene montones y millones de recursos para el cineasta, él lo ve como que mientras menos recursos, pero mejor utilizados y mejor saber hacer uso de ellos en una película, es que tú vas a lograr una obra de arte. Esa planificación no podemos confundirnos, no puede ser única porque cuando el director llega al rodaje se da una cosa maravillosa que Bresson llama el encuentro. Ahora bien, el cine es un arte que quiere ser arte. Pero para Bresson es muy importante que el cine no se confunda como parece que se ha confundido algunas veces. En el sentido de que el arte del cine no es el arte de la pintura, el arte del cine no es el arte del teatro y el arte del cine no es el arte de la literatura. Pero, y ahora lo veremos en un momento, sobre todas las cosas no es teatro, que es como la gran obsesión en los textos de Bresson. ¿Qué quiere decir Bresson con esto? Recordemos que el cine nace a finales del siglo XIX. No nace sabiendo qué es. El cine no nace siendo un arte. No son artistas quienes inventan el cine. El cine lo inventan inventores, lo inventan físicos. Son personas que están empapadas de no solamente un ímpetu de arte, sino que también tienen conocimientos de las tecnologías de la época, porque son efectivamente los que requiere hacer el cine. Más adelante es que haciendo uso de él nos vamos dando cuenta de que el cine sirve para hacer un arte. Münsterberg, por ejemplo, en el primer texto de teoría del cine, es uno de los primeros en decir, bueno, pero aquí hay algo interesante que lo acerca al arte. Un arte distinto a todas las demás. Para Bresson, el teatro es terrible, es una terrible costumbre. Literalmente Bresson nos dice esa terrible costumbre del teatro. ¿Y a qué se refiere con esa terrible costumbre del teatro? Se refiere a esa terrible costumbre de pensar que el cine es una cámara que filma un arte que está ahí, sin entender que no puede ser así. El arte tiene que estar en la cámara, el arte es el del cine. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos una obra de teatro, Hamlet. Ahora imaginémonos que alguien me contrata a mí para hacer un video de la obra. Ellos no quieren un artista. Ellos no quieren a alguien que haga todo en un primer plano porque piensa que así va a lograr mucha más emoción. Ellos lo que quieren es alguien que registre objetivamente los hechos que son una obra de teatro representada. El arte no es el video de la obra de teatro. El arte es la obra de teatro. Así como una fotografía de la Mona Lisa no es una obra de arte. ¿Eso qué quiere decir? Ese cine que sigue pensando que es un teatro filmado es un cine que nunca va a terminar siendo arte. Porque es un cine que siempre va a vivir a la sombra del teatro. Entonces él hace una distinción entre cine y cinematógrafo. Él considera que cine es ese que está pegado al teatro, ese que no se ha logrado desembarazar del teatro,
Ese que todo lo que hace es pensando que él lo que es un aparato que filma unas personas actuando una trama. Y él aboga por otra cosa distinta, y él la llama el cinematógrafo. Y es el que utiliza la cámara no para grabar lo que tiene enfrente, el que utiliza la cámara para crear cosas nuevas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el cine y el teatro? Básicamente, la diferencia es que el cine es vida y el teatro es una copia de la vida. El cine es ser, el teatro es parecer. El árbol en el teatro es un árbol pintado, dibujado, hecho de cartón. El árbol en el cine es un árbol de verdad. Y esto va a tener una consecuencia importantísima en la concepción que tiene Bresson de lo que es la actuación. Porque él dirá, yo no quiero actores, yo lo que quiero son modelos. Pero veamos la frase exactamente. Un actor está en el cinematógrafo como en un país extranjero. No habla la lengua. No hay relación posible entre un actor y un árbol. Pertenecen a universos distintos. Un árbol de teatro simula un árbol verdadero, mientras que el árbol del cine es un árbol verdadero. Ser, parecer. Entonces, si yo no necesito actores, porque ¿qué ocurre con los actores? Los actores son del teatro. El actor es el que viene a parecer una cosa que él no es. Y yo no quiero eso. Recuerden, yo no quiero parecer, yo quiero ser. Entonces él va a decir que él no busca actores, él busca modelos. ¿Qué quiere decir que él busca modelos? Quiere decir que él no va a buscar a una persona que represente a Napoleón. Quiere decir que él va a buscar a Napoleón. Él va a buscar a esa persona que cuando él la vea entienda que es Napoleón. Y esa persona, dirá Bresson, no tiene que ensayar, no tiene que practicar. Lo que tiene que hacer es traer a la película ese modelaje. Pero veamos cómo lo dice Bresson. Admitir que X sea a veces Atila, Mahoma, un empleado de banco, un leñador, es admitir que X actúa. Admitir que X actúa es admitir que las películas donde actúa se emparentan con el teatro. No admitir que X actúa es admitir que Atila es igual a Mahoma, que es igual a un empleado de banco, que es igual a un leñador, y eso es absurdo. Modelo, encerrado en su misteriosa apariencia, atrajo hacia sí todo lo que le era exterior. Está ahí, detrás de esa frente, esas mejillas. Dile a tus modelos, no penséis lo que decís, no penséis lo que hacéis, y también no penséis en lo que decís, no penséis en lo que hacéis. Está clarísimo que para Bresson, el modelo, no el actor, trae al rodaje algo importantísimo que solo él puede traer al rodaje. Entonces, ¿qué es el encuentro? El encuentro es el encuentro de la visión del director con la visión que va a tener el modelo, y por supuesto ahí se van sumando todos los departamentos. La visión que tiene la fotografía, y a eso es a lo que Bresson llama el encuentro. Un encuentro que sin duda está dirigido por el director, quien es el que une todas estas visiones en una sola visión que va a ser finalmente nuestra película. Pero veamos un pedazo de Pickpocket, una película del año 1959, que yo creo que va a ilustrar muy bien los puntos de los que hemos hablado. La película empieza con un hombre escribiendo en un diario, confesando y diciéndonos que nos va a contar algo que le pasó. Entonces ahora entramos a una escena interesantísima. Y vamos a ver que es una escena que respeta y sigue los lineamientos de los que habla Bresson en el sentido de que hay cierto minimalismo. Fíjense cómo la idea de Bresson es que con pocos elementos vamos formando la historia. Lo que acabamos de ver es un cambio de dinero, ¿no? Se ve que es un lugar donde la gente apuesta y ahora vemos a nuestro protagonista. Inmediatamente, solo con verlo, nos damos cuenta de que está incómodo y de que no corresponde con la imagen. Esta es una película que se llama Pickpocket, que quiere decir el carterista, y es sobre un carterista. Entonces, esta sería como el aspecto central de la película. Entonces, fíjense, ahora empieza la parte importante, esa parte minimalista de que les hablo, ¿no? Vemos las espaldas de quienes serán los personajes importantes de esta escena, estas tres personas.
Aquí está, vemos las caras y ahora vamos a ver que esto se monta con 2 planos nada más. Caras, ¿qué son caras? Caras son miradas, que miran, son identidades. La mirada del protagonista va inmediatamente, ya lo sabemos, ya sabemos cómo se llama la película, va inmediatamente a la billetera y, ahora empieza este contrapunto, digámoslo así, de planos donde vemos caras, mano con bolso. Caras, el bolso de nuevo de la mujer, las caras, y finalmente el hombre se atreve y pone la mano en el bolso. Y se dan cuenta de que las partes donde vemos las caras es completamente quieto, pero todos suponemos que por debajo está la acción, como lo estamos viendo ahí, donde efectivamente él toma el dinero. Entonces, aquí vieron eso que predica Bresson, cómo se encarna en su cine. Esta escena que nos muestra esa simplicidad y ese uso de los recursos. Porque fíjense lo que dice Bresson acerca del uso de los recursos. Vamos a ver ahora 3 frases que son con las que comienzan su libro Notas sobre el cinematógrafo. Búsquenlo, es un libro interesantísimo, está online en PDF, lo pueden buscar de manera gratuita. Fíjense estas 3 frases de Bresson, qué interesantes son sobre este tema. Desembarazarme de errores y falsedades acumulados, conocer mis recursos, estar seguro de ellos. La facultad de aprovechar bien mis recursos disminuye cuando su número aumenta. Controlar la precisión, ser yo mismo instrumento de mi precisión. Entonces aquí lo vemos claramente. Imagínense el uso de la palabra precisión, una palabra que pertenece más bien a la relojería, a la geometría, no tanto al arte. Pero ahora que vieron la película entienden a lo que se refiere Bresson. Es ese tipo de películas donde literalmente, si quitas un plano, ya la escena no va a funcionar. Bueno, esto fue Robert Bresson. Espero que les haya gustado y que les haya interesado. Cuando uno lee a Bresson se da cuenta de que otro cine es posible. El problema del cine mainstream de Hollywood es que ocupa todo, entonces hay gente que termina confundiéndose y pensando que todo es así, pero yo los llamaría a que se interesen en otro tipo de cine, en un cine tal vez más pequeño, y si les interesa Bresson, pudieran ver Pickpocket, que es mi película favorita. Si quieren ver un poquito sobre su teoría del actor, pueden ver Al-Azar Baltasar, que es una película protagonizada por un burro, Baltasar, lo cual por supuesto también da pie a muchas reflexiones acerca de lo que es la actuación, o pueden ver El diario de un cura rural del año 1950, que yo diría que es la película más importante de Bresson. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.